Bueno, el tema más importante que se da es la ética, justamente por el desempeño que nosotros cumplimos. Nosotros tenemos un rol, ¿correcto? No solamente como ciudadanos, de ejercer valores a través de la probidad, lealtad, transparencia en nuestro quehacer diario, sino también cuando ya se ejerce una función pública, un servicio hacia la sociedad desde la entidad en que nos corresponda, entonces ya adquirimos no solamente una responsabilidad personal de nuestra conducta, sino va más allá a una responsabilidad profesional, a una responsabilidad funcional que se va reflejado justamente a través de las decisiones que nosotros tomemos y que se va a dar en todo el transcurso del tiempo mientras nos encontremos laborando en una institución pública o privada, ¿correcto? Entonces, como breve reseña, vamos a conocer lo que corresponde al ámbito de la ética y la ciudadanía democrática, cómo esto se va a ver reflejado a través de la comunidad, a través de nuestra sociedad, a través del gobierno. ¿Qué rol cumplimos, tanto como ciudadanos, como funcionario servidor público, correcto? ¿Y qué rol cumple el gobierno como tal? La ética y la función pública en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, de nuestras actividades en la función pública y obviamente la ética en organizaciones públicas. Todo eso lo vamos a ver en esta breve reseña, en esta breve ponencia. Entonces, todos hemos cursado en algún momento en la universidad estudios de ética y moral, filosofía. Entonces, siempre estamos en el sistema de que debemos comportarnos de una manera adecuada, de una manera correcta. Entonces, en breve, resumiendo, podemos señalar que la ética es el discernimiento sobre lo que es mejor hacer en un momento determinado. Entonces, es un acto reflexivo que involucra nuestro razonamiento a través del ejercicio del discernimiento. Y ello va de la mano conjuntamente con una serie de valores, con un sistema de valores que existe en la sociedad y que deben aplicarse en un momento determinado. Entonces, ahí viene lo que ya conocemos desde que iniciamos estudios, tanto primarios, secundarios y universitarios, como es la idea de lo que es bueno, varía de persona a persona y puede cambiar en distintas sociedades y de una época a otra. Más adelante vamos a ver cómo se ha ido transformando la ética, ¿correcto? Primero, podemos señalar que la ética se ha dado bajo una serie de reglas, costumbres, tradiciones que han surgido en una pequeña sociedad, en una pequeña comunidad, y que con el transcurso del tiempo, justamente estas costumbres, estas reglas, se fueron perennizando, ¿correcto? En normas escritas de cumplimiento obligatorio. Antes se denominaba la ética respecto a los valores que uno como persona debía demostrarse. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, de acuerdo a la evolución que se ha venido dando, es que en algún momento tuvieron que perennizarse en un documento, perennizarse en normas escritas. Justamente esto es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, respecto al ámbito de la ética, podemos partir de lo siguiente. Dice, es un contenido de características, atributos, habilidades y factores que impactan en la convivencia humana. ¿Correcto? Todo esto es lo que refleja la ética en su ámbito general. Se va a reflejar en el desarrollo de nuestro desenvolvimiento y toma de decisiones en una sociedad organizada, basada justamente en el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En ese sentido, su aplicación va a generar en la sociedad un aspecto negativo o positivo directamente en la persona como tal, observando en ella el cumplimiento o no de valores y que va a influir en integridad como persona. Entonces, estas características, estos atributos, estas habilidades se van a ver reflejados respecto a los valores que nosotros vamos a desarrollar.
conjuntamente en nuestro quehacer diario, por cuanto la ética nos indica claramente que no solamente debemos comportarnos de una manera adecuada, leal, proba, ¿correcto? Con transparencia, responsabilidad, honestidad, todos estos principios o atributos, no solamente en nuestro quehacer diario, sino también en nuestra función pública. Siempre reza un dicho: un mal ciudadano nunca podría ser un buen funcionario público. Este dicho es imposible de cumplirse. Un buen ciudadano sí puede ser un buen funcionario público, pero un mal ciudadano no puede reflejar su conducta dentro de la sociedad, por cuanto no va a cumplir con los estándares que primero te lo da la sociedad como tal, como persona, que es la dignidad, el restricto derecho el estricto derecho de comportarse en una sociedad adecuada, correcta y cumpliendo un estándar alto que permita generar en la persona un nivel de integridad. Justamente ello se va a ver reflejado, esta integridad, conjuntamente con la ética, en el desarrollo de las funciones, en el cumplimiento de las funciones. Justamente porque al trabajar en una entidad del Estado, al trabajar en la administración pública, el bien jurídico protegido es su correcta administración, su correcto desenvolvimiento. Y en caso de no hacerlo, correcto, el perjudicado no solamente será la administración como tal, sino también aquel ciudadano que se le priva de un derecho, correcto, que se le priva de un derecho, que no se le da las garantías necesarias para poder acudir justamente hacia dicha entidad para solicitar una pretensión, correcto, solicitar el cumplimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Entonces, No están just- corriendo las diapositivas, disculpe usted. sí, no, sí sé que no están, sí, no se Ah, preocupe. bien, 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 Sí, ok. estaba disertando para no. Sí, entonces ello nos va a permitir verificar un comportamiento adecuado dentro de la sociedad en general. Entonces, justamente en esta imagen de esta diapositiva podemos verificar que la ética siempre va a resaltar en lo que corresponde a lealtad, integridad, justicia, respeto, compromiso, inclusión. Todos estos valores se van a ver reflejados justamente en ese ámbito. Este es el ámbito de la ética, el comportamiento adecuado que tiene cada ciudadano, no solamente en su quehacer diario, sino también como una segunda responsabilidad, como funcionario o servidor público. Es justamente a partir de este ámbito de la ética en que debemos forjarnos, no solamente como ciudadanos correctos, sino también llevarlo al ámbito de la función en la cual nos encontramos desempeñando. En ello podemos establecer lo siguiente. Dice, son las exigencias de conducta en el desarrollo de la vida, tanto personal como profesional. Justamente lo que antes estaba exponiendo. Conducta, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Una buena persona siempre va a ser un buen profesional, toda vez que las acciones que nosotros realicemos u omisiones van a tener un gran impacto en la sociedad, pudiendo incluso afectar derechos fundamentales con consecuencias en el ámbito administrativo o incluso también en el ámbito penal. Una de las características que tiene la administración pública en general es la imagen, ¿correcto? Toda persona jurídica tiene una imagen. Como las personas tenemos nosotros el derecho al honor, el derecho a a la intimidad, a la imagen, ¿correcto? Las personas jurídicas también lo tienen. Y dentro de las personas jurídicas también se encuentran las entidades públicas.
¿correcto? Un mal desempeño de un funcionario público mediante actos de corrupción no solamente va a generar un impacto en dicha persona, ya sea a través de un procedimiento administrativo sancionador disciplinario o incluso una investigación penal, sino que va a mermar la imagen de la institución que esta persona representa, por cuanto ya cumplimos una doble función, un doble rol, ya no de comportarnos adecuadamente como ciudadanos, sino también el rol de comportarnos de acuerdo a la función o servicio que brindamos a la sociedad desde una entidad pública. Entonces, el no cumplimiento de ello va a generar no solamente afectaciones en dicha persona, sino también en la imagen de la institución como tal. Un claro ejemplo es que a menudo conocemos y observamos que varias instituciones públicas se encuentran con una baja aprobación o casi nula aprobación. Y esto justamente se ve reflejado en el descontento de las personas, en el descontento de la población, de la ciudadanía, que no observa, no verifica que los funcionarios públicos o servidores públicos estén cumpliendo su rol para los cuales fueron designados. Un ejemplo, en mi caso particular, en mi caso de funcionario público, porque soy un funcionario público, ¿correcto? En ejercicio, ¿cuál es mi misión? De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público. Nosotros nos basamos bajo un principio, el principio de legalidad, ¿correcto? De velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, mujeres y población en general, de perseguir el delito, ¿correcto? De prevenir las circunstancias de ello, o disminuirlas, o atenuarlas en todo caso. Esa es nuestra función que cumple, persecución y prevención de delitos, ¿correcto? En salvaguarda de los derechos del niño y de la familia como tal. Esta es nuestra función. Entonces, una conducta irregular, una conducta ilegal, no solamente repercute en dicho funcionario público, sino también en la imagen que se le da a la institución como tal. Y de ello va a depender la aprobación o no justamente de la población. Y para ello, no solamente recae sobre las acciones, sino también sobre las omisiones. El no hacer, el no querer no hacer, ¿correcto? Va a permitir que no se cumpla justamente nuestro rol que nos encontramos desempeñando desde que iniciamos una carrera en la función pública, de que ingresamos justamente a una entidad pública. Y justamente, ya más adelante también lo veremos con mayor reflexión, he traído lo que corresponde a los principios, deberes y prohibiciones que se aplica en todo el ámbito público, e incluso en el ámbito privado. Principios: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Principios. Por eso cuando postulamos a un cargo público, postulamos a un trabajo en entidad pública, se tiene que interiorizar que estos principios se deben cumplir. Justamente es un estándar alto que debe darse. Y aunado a ellos, a estos principios, tenemos los deberes, que se ve reflejado justamente en la neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado al cargo. Miren cuán importante es este deber: ejercicio adecuado al cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad,
Entonces, estos principios y deberes forman un binomio. Ambos no pueden estar aislados. Necesitan directamente una conjunción. Necesitan del uno del otro. Respeto y responsabilidad. Probidad y ejercicio adecuado del cargo. Eficiencia y transparencia. Idoneidad, veracidad con neutralidad. ¿Correcto? Lealtad y obediencia con el uso adecuado de los bienes del Estado. Lealtad al Estado de Derecho, que va de la mano con el ejercicio adecuado del cargo. Miren cuál es la importancia entre estos principios y estos deberes. ¿Correcto? En ello verificamos el binomio, la unión entre ambos, para poder desempeñar un cargo público, una función pública, un servicio público. Y justamente, ¿qué prohibiciones nos enmarca? Es mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar y acosar, y todo tipo de conducta que genere un desmedro a la imagen de la institución en la cual nosotros representamos. Entonces, tenemos lo que debemos hacer, y aquí justamente entra lo que corresponde a la ética, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer reflejado en los principios y deberes, y el no hacer reflejado justamente en aquellas prohibiciones. Prohibiciones que lamentablemente se consignan en el Código de Ética de la Función Pública, cuando deben estar inherentes justamente a la persona como tal, al igual que los principios y deberes. Por eso en su momento indiqué, la ética, ¿correcto?, nació justamente a través de una tradición, a través de una costumbre, que no necesitaba estar plasmada en una norma escrita, que no necesitaba estar plasmada en un documento, sino que las personas como tal interiorizaban ello y la aplicaban a su vida cotidiana. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esto generó el incumplimiento a los principios, a los deberes, ¿correcto? Al exceso de derechos que le correspondían a las personas, generando pues que la ética como tal necesitaba estar escrita. La ética como tal necesitaba un marco legal. Ya no solamente el querer interiorizar, sino también el de que ésta se exteriorice y que sea conocida por todas las personas. La pregunta que nos hacemos, ¿era necesario la implementación de esta norma, el Código de Ética de la Función Pública? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. Y aquí me gustaría escucharlos si es que desean brindar algún tipo de exposición, un aporte, si era necesario en una sociedad organizada, ¿correcto?, la creación de una norma que nos diga cómo debemos comportarnos dentro de la sociedad, cómo debemos comportarnos desde el cargo que ejercemos, desde el servicio que ofrecemos. Y lamentablemente, la situación generó que sí, se necesitaba la creación de esta norma. Se necesitaba que se perenice en un documento, ¿correcto? E incluso hemos llegado hasta la publicación
de folletos, en las entidades públicas. Hemos llegado incluso hasta colocar carteles en las instituciones públicas que señalen: en este lugar está prohibido todo tipo de discriminación. En este lugar se respetan los derechos de los ciudadanos. En este lugar se encuentran los deberes de los funcionarios y servidores públicos. Lo que antiguamente no estaba escrito y era un cumplimiento, simplemente porque uno estaba interiorizado con eso, con el pasar de los años, esto se fue perdiendo, ¿correcto? Y generó que se plasmara en esta ley 27.815. Entonces, ello ha traído, pues, que se exteriorice y verificar qué tan necesario habría sido hacer eso. Lamentablemente, por los actos de malas prácticas, actos de corrupción que sean en todo tipo de entidad pública, incluso entidades privadas, ha generado pues que se emiten una serie de normas, entre ellas la que hoy estamos observando a través de esta diapositiva. Un ejemplo: soy funcionario y en mi institución se ha descubierto a un compañero recibiendo un soborno. Él nos pide no informar a los superiores para que no le abran un proceso administrativo a cambio de devolver el dinero recibido. La pregunta es: ¿qué se hace? ¿Correcto? El segundo ejemplo: hay una convocatoria para un puesto público y formo parte del comité de selección. Se presenta una amiga mía y me gustaría que trabajase en ese puesto. ¿Qué hago? En esta situación, ¿qué prohibición no se cumple? Un tercer ejemplo que ponemos a consideración de ustedes: observo que en repetidas ocasiones mi jefe utiliza el carro de la institución para hacer gestiones personales o irse de paseo con su familia los domingos. ¿Qué hago? Entonces, estos ejemplos se dan a diario. Por eso justamente es que se crea una serie de normas para prevenir y sancionar, ya sea desde el ámbito administrativo como incluso desde el ámbito penal. Por ejemplo, si se observa que una persona utiliza un bien público para fines personales, ¿correcto? No solamente va a cometer una infracción administrativa como tal, sino incluso estaría en la comisión de un evento delictivo, como sería un peculado de uso, que es la apropiación de un bien para fines estrictamente personales distintos a las que fue asignado en su momento por la institución pública. Entonces, volvemos a los ejemplos. Soy funcionario y en mi institución se ha descubierto un compañero recibiendo un soborno. Entonces, esto nos genera que volvamos al anterior. Principios: respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Obviamente aquí vemos reflejado que uno de los principios que se ha infringido es el de probidad y de lealtad al Estado de Derecho. ¿Correcto? Por ejemplo, en lo que corresponde al deber de la utilización de un vehículo para fines personales, esto acarrea pues necesariamente el incumplimiento de un deber, que es el uso inadecuado de los bienes del Estado. Y por último, el caso del ejemplo de que quiere ayudar este señor a su compañera, a su amiga, por cuanto él está integrando un comité, estamos hablando ya justamente de mantener intereses de conflicto. Y cómo no, incluso hasta la obtención de una ventaja indebida.
Entonces, con ello, vemos reflejado que estos ejemplos han generado la creación de la ley del Código de Ética. Estos ejemplos y muchos más generaron que la ética se perenice en un documento oficial cuya finalidad es la prevención y sanción de conductas que merman la función pública, porque hablamos sobre inconductas funcionales, que se ven reflejados justamente en el trabajo, en el desempeño que yo realizo frente a la función que se me ha encomendado. Y para ello vemos reflejado lo siguiente. Dice que la ley del Código de Ética y su reglamento rige el carácter residual, es decir, se aplica la ley de servicio civil, el servir, y en caso esta no contemple un supuesto, se aplicará directamente ya la ley del Código de Ética. Pero ello, correcto, no permite, ello no quiere decir que no se puedan aplicar otras, como por ejemplo la aplicación del derecho penal frente a aquellas conductas que no solamente mermen con una sanción administrativa, sino que también mermen en perjuicio de la sociedad en general, que en este caso es la comisión de eventos delictivos, como es el soborno, que en términos de derecho penal es el denominado cohecho, y en términos coloquiales lo conocemos como la coima, ¿correcto? La utilización de bienes públicos para gestiones personales encontramos también no solamente como una infracción a estas normas administrativas, sino también una infracción de índole penal, como es el peculado, apropiación de bienes del Estado, apropiación de caudales, efectos. Entre ellos tenemos el dinero, bienes que son asignados directamente hacia el servidor o funcionario público para un correcto desenvolvimiento de la administración pública. Entonces, todos los bienes, todos los efectos, correcto, que se le otorgan al empleado público, que es funcionario servidor, son justamente para el normal y correcto desenvolvimiento de la administración como tal, que es la función pública. El servicio hacia el ciudadano, el servicio hacia la sociedad como tal. Y que esto genere una imagen idónea, una imagen correcta a la institución a la que represento. Entonces, de ahí siempre nos hacemos la pregunta, ética y moral, ¿son iguales? ¿Son distintos? ¿Son términos parecidos? Y acá podemos indicar que ética y moral están ligados entre sí, por cuanto tienen una sola finalidad, que es la actuación correcta e íntegra de una persona en una sociedad organizada, bajo el estricto respeto de los derechos humanos, consagrados pues en la Constitución Política del Perú. Todos los que estamos acá presentes, en algún momento hemos llevado en lo que corresponde a los derechos humanos plasmados en la Constitución, ¿correcto? Y ahí se ve reflejado una serie de derechos, ¿correcto? Derecho a la vida, a la integridad física, derecho a la opinión, a la libertad de prensa, a la libertad personal, y hay derechos que no se encuentran plasmados en dicha Constitución, pero que se pueden dar y se encuentran implícitos y se encuentran conexos a los derechos escritos ahí. ¿Correcto? Entonces, ética y moral, términos sinónimos que van a establecer una actuación correcta e íntegra de una persona en la sociedad como tal.
¿correcto? En ese sentido, vamos a considerar lo siguiente. La ética es el aspecto filosófico de la moral, ¿correcto? Siendo esta última un enfoque en el desarrollo del conocimiento de lo correcto e incorrecto, que se ha visto plasmado primero a través de una serie de reglas o costumbres, lo que indicaba en su momento. Así nace la ética, como una serie de reglas o costumbres aplicadas en una determinada sociedad y que con el pasar del tiempo se tuvo que perennizar en normas escritas, ¿correcto? La ley de servir, la ley, código de ética, derecho penal, a través del código y reglamentos internos de cada institución. Sean estas para una convivencia, sean estas de convivencia administrativas y jurídicas, que busquen o tengan como fin la armonía en dicha sociedad. Entonces, observamos entre lo correcto y lo incorrecto, lo correcto y lo corrupto, lo permitido y lo prohibido, el valor frente al disvalor. Y todo esto se va a ver reflejado en la conducta que asume cada persona dentro de la sociedad. Y como dije, el funcionario servidor público cumple una doble función y por tal se le exige esta doble función. Un funcionario público, justamente por la imagen que representa un servidor público, por la imagen que representa, su vida privada se ve disminuida prudencialmente. Se ve bastante disminuida prudencialmente, justamente por este rol que cumple hacia la sociedad. Porque ser funcionario y servidor público genera un ejemplo a la sociedad de que ya no solamente soy ciudadano para velar por mis intereses, porque como ciudadano uno vela por sus intereses, uno vela por sus derechos, ¿correcto? Pero cuando pasas a ser funcionario o servidor público, ya no solamente velas por intereses propios, velas por el cumplimiento de esos derechos de todas aquellas personas que recurren a ti, que recurren a dicha entidad. Porque a partir de lo que te solicitan, es que tú vas a velar por su cumplimiento, por el desenvolvimiento correcto de la administración pública, que va a generar un impacto positivo o negativo en ese ciudadano. Entonces, por eso la importancia de la ética como tal. Y lamentablemente la ética tuvo que plasmarse en un documento, en una norma escrita. Porque ya nos íbamos olvidando, ¿correcto? Ya no estaba interiorizada, sino que lamentablemente tuvo que realizarse a través de una norma escrita y establecerse de carácter obligatorio su cumplimiento, cuando no debería ser así. La ética como tal, acompañado de la integridad de la persona, se debe darse de manera intrínseca, correcto, y exteriorizarse justamente por la conducta que yo reflejo hacia la sociedad, porque mi integridad de la mano con la ética justamente se va reflejado en lo que yo decida dentro de una serie de decisiones en beneficio o en perjuicio de un ciudadano.
Y después de ello, pasamos a lo que corresponde la ética y ciudadanía democrática. Acá vamos a ver el rol que cumple cada ciudadano en una comunidad, en una sociedad organizada. Y partimos justamente de lo más importante, de la dignidad de la persona. Entonces, la ética es la capacidad reflexiva de nuestra forma de vida. ¿Correcto? Esa es la capacidad interior. Y la moral es el modo en cómo se va a actuar de forma particular, de manera correcta, hacia la sociedad. En ese sentido, el pilar de una sociedad organizada, de convivencia armoniosa, es el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cuyo cimiento es la dignidad de la persona. Y para ello tenemos el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú, o Constitución Política del Estado, que nos señala como base fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo esta definición, plasmada en la Constitución Política del Estado, es que nacen todos los derechos que conocemos, derechos que nos representan, siendo de aplicación inmediata en el desarrollo de la vida personal, vida profesional, vida política, religiosa y artística. Entonces, cuando hablamos sobre la ética y ciudadanía democrática, hacemos estrictamente referencia al cumplimiento de los derechos basados en la dignidad de la persona como el fin supremo de la sociedad como tal. Y para ello es que nosotros cumplimos una doble función, un doble rol. La de ciudadano y la de servidor o funcionario público, en servicio de la sociedad, garantizándole los derechos, ¿correcto? Ofreciéndole salidas, soluciones, mecanismos que permitan, aunque esta persona no acepte esta decisión, al menos podrá reflexionar que esta decisión se basó en argumentos objetivos, ¿correcto? Que le permitan a él comprender, mas no aceptar, cuál ha sido la decisión adoptada. Esto es velar por los intereses de las personas. Esto es velar por sus derechos, desde el ámbito en que nos encontremos, como funcionarios o servidores públicos. Esta es la capacidad reflexiva de nuestra forma de vida. Y justamente viene el tema de la moral, en que se actúa de forma particular. Esta particularidad se va reflejado entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo actuar de manera objetiva, basado específicamente en argumentos sólidos que garanticen los derechos de los ciudadanos. Y bajo lo expuesto, la ética pues realza, como bien he mencionado, el derecho fundamental de dignidad de la persona como tal. Y a partir de ello, la creación pues, como dije, lamentablemente de una serie de normas, reglas y procedimientos que buscan su protección,
buscan su prevención y sanción a quienes exceden estos derechos. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la mujer, tenemos la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Tenemos también la ley del servicio civil, el código de ética de la función pública, el código penal, como última alternativa. Y asimismo también tenemos reglamentos internos de trabajo, ¿no? Todo ello tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los derechos, la exigencia de los deberes, la armonía dentro de una sociedad organizada. Y obviamente, el cumplimiento de todo ello va a generar que se mantenga siempre vigente el derecho fundamental de dignidad de la persona. Ahora bien, si ya hemos hablado de la ética y la ciudadanía democrática, ya hemos establecido las normas, ¿correcto? El derecho fundamental sobre el cual nacen los demás derechos, la dignidad de la persona humana. Pasamos también a algo mucho más importante. El rol que debe cumplir el gobierno. El rol que cumple el Estado como tal. ¿Correcto? Y acá podemos determinar lo siguiente. La ética adquiere relevancia en una ciudadanía democrática, ¿correcto? Cuando el Estado ejerce políticas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es, busca que los ciudadanos sean libres e iguales en lo que corresponde a deberes, responsabilidades y goce pleno de sus derechos. Y el gobierno, ¿cómo se manifiesta para el cumplimiento de todo ello? A través de las distintas entidades del Estado, a través del Poder Judicial, a través del Poder Ejecutivo, ¿correcto? A través de entidades autónomas, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE. Y justamente todo ello de la mano con el Poder Legislativo. Y a partir de ello, todas las demás instancias públicas que tengan como objetivo o como misión, porque este es el objetivo, esta es la misión, ¿correcto? La misión de toda entidad pública es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es lo que no debemos olvidar. La misión de toda entidad pública, ¿correcto? Es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿correcto? Es garantizar que todos los ciudadanos sean libres e iguales, que adquieran deberes y responsabilidades y puedan tener un goce pleno de sus derechos. Esta es la misión que adquiere toda entidad pública, ¿correcto? Y la visión se va a ver reflejado justamente en la imagen que el Estado represente hacia la sociedad como tal.
la imagen y la aprobación que pueda darse hacia lo demás de que se está actuando de manera objetiva, ¿correcto? Se está actuando de manera objetiva, de manera responsable, en cumplimiento de los derechos y funciones que nos han encomendado. ¿Y cuál es el rol del ciudadano? Dentro de la ética, en la función pública, en la ciudadanía democrática, tenemos lo siguiente, como ciudadano. Porque como Estado ya hemos indicado, y dentro del Estado nos encontramos todos nosotros. ¿Correcto? Entonces tenemos la de fiscalizar como ciudadano, que esto es lo que van a hacer todas aquellas personas que no ocupan un cargo, una función o un servicio público, que es fiscalizar el ejercicio del poder político, velar por el compromiso de un gobierno con educación y desarrollo social, mediante el consenso y el diálogo, velar por el ejercicio público de libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento mediante la palabra oral, escrita o imagen, por cualquier medio de comunicación social, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Entonces tenemos ya que la ética en la ciudadanía democrática se va a ver reflejado tanto desde la perspectiva del gobierno, que nos encontramos todos nosotros que ejercemos una función o servicio público, y desde una perspectiva del ciudadano, de qué debe hacer este ciudadano para el goce de sus derechos, para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Lo antes expuesto guarda relación con el bien jurídico protegido de la administración pública, como lo indiqué anteriormente, que es el correcto y normal desarrollo de las actividades de los funcionarios y servidores públicos, para poner en funcionamiento al Estado y así éste pueda cumplir sus fines, debiendo primar probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad. Todo ello se va reflejado en toda la administración pública, desde el ámbito en que nos encontremos. Ahora nos encontramos justamente en la Universidad Nacional de Cañete, justamente en cuál es la misión específica, ¿correcto? ¿Cuál es la misión específica de la universidad como tal? Porque ya hemos señalado, ¿correcto? Que su misión como organismo del Estado, como institución estatal, es justamente esto, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, deberes y responsabilidades y goce pleno de sus derechos. Pero ¿cuál sería su misión específica? Garantizar en los alumnos, ¿correcto?, una educación de calidad. Esa es su misión específica como universidad. Una educación de calidad, una educación óptima, idónea, que le permite entender y comprender a dicho estudiante lo concerniente a su carrera, a su profesión, para que éste pueda desempeñarse adecuado y cabalmente en la sociedad como tal. Entonces, el estándar aquí es alto. La misión específica, en este caso de la universidad, es de estándar alto. El cumplimiento de una calidad educativa,
basada justamente en estos principios: probidad, integridad, rectitud, lealtad, inclusión, sobre todo inclusión, ¿correcto? En establecerle a los alumnos, como funcionarios o servidores, cuáles son sus derechos y sus deberes, ¿correcto? Resolver sus pretensiones de manera objetiva, con argumentos técnicos y jurídicos, de ser necesario. Porque como viene mencionado, no a todas las personas se les puede dar la razón. No todas las personas pueden tener la razón. Pero lo que sí pueden conocer es que la actuación de este funcionario, la actuación de este servidor público, se ha dado de manera objetiva, de manera proba, y que ello, justamente, esta decisión tomada, se va a ver reflejado, justamente, en el cumplimiento de una serie de normas administrativas, normas jurídicas, normas técnicas, y no a intereses privados, no a intereses políticos, ¿correcto? No a intereses particulares, sino basados justamente en el cumplimiento de una administración pública correcta y en pleno ejercicio de sus funciones. En este caso, la Universidad de Cañete, Nacional de Cañete, es lo que debe reflejar hacia la comunidad estudiantil. Como lo mencioné en el caso del Ministerio Público, es la de prevención y persecución del delito como tal, y garantizar a las personas el cumplimiento de sus derechos, ¿correcto? Sancionando, buscando sancionar a la persona que ha cometido una conducta ilícita, ¿correcto? A través del Poder Judicial, y garantizar en la víctima el goce de sus derechos, el resarcimiento por este daño causado. Entonces, todos tenemos una misión genérica, que es la que ya he plasmado. Sin embargo, también tenemos una misión específica, que se ha reflejado desde la creación de esta entidad pública en beneficio de la sociedad. Y pasamos a lo más importante, la ética y la función pública como tal, ¿no? Ya entrando un poco más al tema en específico. La ética aplicada en la función pública. Dice, señala principios rectores y valores que deben ser aplicados por toda persona que desempeñe un cargo público, ¿no? Entonces, esta es la ética, cómo se va a aplicar en la función pública basado ya en los principios, deberes y prohibiciones que señalé anteriormente. Y ahí tenemos pues el código de ética que nos habla sobre, que ya no nos habla sobre funcionarios y servidores públicos, nos habla sobre empleado público, ¿correcto? Dice, desempeño de los empleados públicos basados en observancia de valores, principios y deberes que garanticen el profesionalismo y eficacia de la función pública. A ello yo le agregaría eficacia y eficiencia de la función pública. Correcto, eficacia y eficiencia. Para ello, tenemos como función pública, ya de acuerdo a la ley, que es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. ¿Cuál es la finalidad de la función pública? Los fines de la función pública es el servicio a la nación,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, al servicio de la nación, al servicio del pueblo, al servicio de la ciudadanía. Entonces, esto se ve reflejado. Esta es la función pública que busca garantizar, correcto, la eficacia de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, ya entrando netamente a lo que es el código de ética, nos señala como empleado público. Dice, se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios, ni el régimen laboral o de contratación a la que esté sujeto. Entonces nos quedamos con una parte bastante concreta. Dice que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Correcto. Entonces, eso es lo que es ser empleado público. Es poder servir a la población desde el lugar en que nos encontremos. No importando, correcto, el nivel jerárquico. No importando el régimen laboral. Lo que importa es que al ser yo empleado público, pueda garantizarle a la ciudadanía que frente a la solicitud del cumplimiento de un derecho, del cumplimiento de una pretensión, ¿correcto? Voy a actuar con objetividad, ¿correcto? Voy a brindarle una atención adecuada, idónea a esta persona. Y voy a optimizar el uso de los recursos públicos. Justamente eso es lo que nos caracteriza a nosotros como empleados públicos. El cumplimiento de una doble responsabilidad. No solamente por velar por nuestros propios intereses como ciudadanos, sino que al ser un empleado público, nos permite ya no solamente velar por nuestros propios derechos, sino por los derechos de los demás. Velar por el cumplimiento de estos derechos. Velar si es que le corresponde o no un derecho a la persona que lo solicita. Desde el ámbito en que nos encontremos, desde la entidad en que laboremos. ¿Correcto? Buscando siempre la armonía de la comunidad. Buscando siempre que se refleje la probidad en la conducta que yo estoy desarrollando. Que se verifique justamente la lealtad al Estado al momento de emitir una decisión. Sea esta aceptando o negando un derecho, imponiendo o no una obligación o un deber. Mientras siempre se actúe con objetividad y al servicio del pueblo, la decisión puede ser cuestionada, sí, pero que sea cuestionada basada en argumentos técnicos, jurídicos, normativos, más no por argumentos con fines particulares, de manera subjetiva, que interfieran en la correcta administración pública. Entonces, ¿cuál es la importancia de la ética en la función pública? Contrarrestar y prevenir los casos de corrupción y malas prácticas. Construcción de una administración pública
eficaz y eficiente. Cumplimiento del poder soberano que la ciudadanía representa. Esta es la importancia que debe darse justamente en la función pública, a través no solamente del conocimiento de qué es la ética, sino de ejercerlo, promoverlo, interiorizar esa conducta y que posteriormente se exteriorice con el cumplimiento de nuestras funciones. Y ello nos lleva a sostener lo siguiente: la responsabilidad del empleado público conlleva necesariamente una doble responsabilidad: mantener una conducta proba como ciudadano y servidor del Estado en las actividades que se realizan. Siendo así, quienes ejerzan la función pública deben interiorizar que al encontrarse en un Estado democrático, prestan un servicio a los ciudadanos como fin y como medio para proteger y promover sus derechos, fortalecer la lucha contra acciones indebidas o deshonestas, construir una sociedad más equitativa y la erradicación de todo tipo de discriminación. Entonces, esta es nuestra responsabilidad como funcionario o como servidor público. Responsabilidad como ciudadano y responsabilidad como empleado público. Y con esto vamos culminando. Tenemos la ética en organizaciones públicas. ¿Qué debemos entender por esto? ¿Correcto? Esta ética y organizaciones públicas guarda relación con la creación de mecanismos, instrumentos que permitan una correcta fiscalización y prevención y fortalecimiento de la ética en los empleados públicos, identificando los puntos críticos, falencias, debilidades a efectos de erradicarlos, o en su defecto prevenirlos. Entonces, denominada por el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico como la infraestructura ética, cuya finalidad es realzar y promover valores y virtudes, un ejercicio práctico del cumplimiento de las normas que velen por una correcta administración pública. Entonces, en la infraestructura ética de la organización pública como tal, ¿qué fines tiene? Prevención y sanción de actividades indebidas, promoción de incentivos para el profesionalismo y las buenas prácticas en la función pública. Todo ello bajo la visión de una política interna tendiente al cumplimiento de los derechos y deberes, un marco normativo claro, sencillo y de observancia inmediata, una sociedad civil activa, como lo dije en su momento, entre la función del Estado y la función del ciudadano, ¿correcto? Y sistema de control y organismos coordinadores. Ya ello tenemos sistema de control y organismos coordinadores como es Servir, por ejemplo. Es un organismo de control. Y los componentes de una infraestructura ética en las organizaciones públicas tiene pues como funciones, primero un control, y si lo tenemos, marco legal, como la ley del Código de Ética de la Función Pública, mecanismo de rendición de cuentas, mecanismo de participación y escrutinio público. Tenemos también entre los componentes a la orientación, que es el compromiso político, código de conducta, comisiones de ética, formación de ética y socialización profesional. Y por último, organismos centrales de coordinación, condiciones laborales y políticas de recursos humanos. Todo ello genera la infraestructura ética en las organizaciones públicas. Todo esto va a permitir y va a garantizar una correcta administración por parte del Estado a través de los que conforma, y sobre todo el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, hasta aquí espero haber cumplido con las expectativas por parte de ustedes y
Esto ya no pues para una serie de consultas o preguntas que pudieran darse en esta exposición. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pedir, por favor, al público presente que nos está acompañando en este importante curso organizado por Defensoría Universitaria, formular sus preguntas e inquietudes, o también aportes, ¿no?, con respecto a este tema tan importante como lo es la ética en la función pública. Fácil es hablar de la ética, pero ¿se está practicando? Vamos a invitar, por favor, a las diversas áreas, a los jefes, al personal especialista, así como también al personal que viene elaborando en las diversas áreas para que puedan formular sus preguntas e inquietudes. También quería comentarles que tenemos ahí una hoja de asistencia para que ustedes puedan inscribirse a través de la web. En este momento estamos justamente en mensajes de la llamada, se tiende para que puedan ustedes registrar su asistencia. Muchas gracias, abogado Lucio Edwin Gallo Coelho. Si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud. Muchas gracias, Marín, por la invitación. No, a usted, realmente es importante que como institución pública y de preferencia siendo una universidad que estamos siempre al servicio de la comunidad universitaria, preparando futuros hombres del mañana que llevan bajo el brazo la carrera que han elegido, puedan también prepararse y saber, ¿no?, discernir en qué momento se trabaja de manera utilizando la ética dentro de nuestras funciones, ¿no? Y como decimos, al servicio de la comunidad. No solamente pues a los estudiantes, sino también público interno y externo, ¿no? Muchas gracias. Voy a pedir al defensor universitario si de repente tiene algún aporte, algo más con respecto a este tema, ya para culminar con la capacitación programada para el día de hoy. Queremos ir leyendo mientras va ingresando ya nuestro defensor universitario, abogado Jonathan Pedro Contreras Fernández. Licenciada, ¿me escucha? Sí, cómo no, adelante usted. Bien. Quiero comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento al abogado Lucio Gallo Coelho por su valiosa ponencia. Nos ha brindado una visión profunda y clara sobre la importancia de la ética en la función pública. Siendo ello un tema crucial para todos nosotros que somos funcionarios y servidores públicos, que de una u otra forma estamos involucrados al servicio de la sociedad. En ese sentido, quiero agradecer, ¿no?, gracias a todos por su atención. Ha sido un honor compartir este espacio con todos ustedes. Les deseo un excelente día y un próspero camino en el cumplimiento de sus deberes éticos y profesionales. Gracias. A usted las gracias. Bien, antes queremos agradecer a nuestro expositor que ha estado a la altura de este importante tema que viene a ser la ética en la función pública. Él se ha dado tiempo para poder compartir sus conocimientos con todos nosotros, ha hablado, ¿no?, referente al tema de la ética en la función pública. Muchas gracias al abogado Jonathan Pedro Contreras Fernández, defensor. También agradecer a nuestro expositor que nos acompañó. Él es fiscal provincial de la primera Fiscalía Provincial Penal de Cañete, abogado Lucio Edwin Gallo Coelho. Muchas gracias a usted y a cada uno de nuestros participantes que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en esta su casa, la Universidad Nacional de Cañete. Igualmente también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, a nombre de la Oficina de Defensoría Universitaria,
dirigido por el abogado Jonathan Contreras Fernández, defensor universitario, así como también del abogado Renzo Sánchez, integrante de la Defensoría Universitaria, de nuestra comisión organizadora, doctora Arnulfo Ortega Malqui, presidente, doctora Marcia Iberico Díaz, nuestra vicepresidenta de investigación, académica, y también de nuestra doctora Yanet Vázquez Pérez, nuestra vicepresidenta de investigación, y a cada uno de ustedes queremos agradecerles por su participación. Dios mediante estaremos con más temas. Hoy estamos en horas de la tarde con nuestro simulacro a las 3 de la tarde y luego también estaremos con otro importante tema que viene siendo desarrollado por la unidad de recursos humanos. Así que nos estaremos nuevamente volviendo a reencontrar en horas de la tarde. Muchísimas gracias. Buenos días, permiso. Buenos días, hasta luego, gracias. A usted, gracias.